La comunicación. Algo muy cotidiano, ¿no? Pero es sumamente importante. Es por esto que en este video hablaremos sobre todo el proceso de la comunicación, comenzando por su definición. La comunicación se define como el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos que actúan como emisores y receptores en este intercambio, con el objetivo de aportar y recibir información. Ahora Ana nos hablará un poco sobre los elementos que intervienen en este proceso de la comunicación. Bueno, para poder seguir entendiendo lo que es este proceso de comunicación, debemos conocer los elementos los cuales la van a componer. Estos van a ser 7. El primero de ellos va a ser lo que es el emisor. El emisor va a ser nuestro punto de partida de este proceso de comunicación, al ser él quien va a emitir el mensaje. Este se debe de encargar de que tanto como el emisor como el receptor compartan el mismo canal y códigos para poder tener un total entendimiento del mensaje y no tener fallas en este proceso de comunicación. Un claro ejemplo de este puede ser la persona quien llama a otra para compartir algo. Como segundo elemento vamos a tener lo que es el receptor. El receptor va a ser la persona quien reciba el mensaje. Este puede tener un rol voluntario o involuntario, ya que puede estar participando activamente durante este proceso de comunicación. En este caso, nuestro ejemplo va a ser la persona quien recibe la llamada. Luego vamos a tener lo que es nuestro tercer elemento de la comunicación humana, lo que es el código o lenguaje. Este lo vamos a poder dividir en dos, lo que es el oral y lo que son escritos. En el oral vamos a tener lo que es el idioma o la lengua, y en el caso de los escritos vamos a tener el sistema de signos, los cuales van a requerir de habilidades de lectoescritura. Aquí nuestro ejemplo va a ser cuando dos personas están hablando el idioma español. Como cuarto elemento vamos a tener lo que es el mensaje. El mensaje va a ser el contenido el cual quiere transmitir el emisor hacia el receptor. Este va a estar compuesto de una combinación del sistema de signos o símbolos, los cuales van a transmitir un concepto. Aquí vamos a tener como ejemplo el motivo por el cual el emisor está hablando al receptor. Como quinto elemento vamos a tener lo que es el canal de la comunicación. En este vamos a tener que el canal es el medio físico en el cual se va a llevar a cabo o se va a transmitir el mensaje del emisor hacia el receptor. Aquí el más común es el aire, porque en este caso es esencial para los ruidos o los sonidos del lenguaje verbal oral. En este caso el ejemplo sería los teléfonos del emisor y el receptor, los cuales van a hacer que se transmita una comunicación entre ambos. Como sexto elemento tenemos lo que es el ruido. El ruido es toda la señal que va a distorsionar el mensaje original del emisor que quiere transmitir. El más común es el ruido ambiental, que en este caso son los sonidos los cuales van a interferir con este proceso. Sin embargo, también tenemos lo que es el canal, que son fallas en la cobertura del emisor, que en este caso use un código desconocido para el receptor, lo cual haciéndole que sea complicado entender el mensaje, o puede ser del mensaje o del receptor. Sin embargo, aquí vamos a tener como ejemplo que el emisor utilice palabras o frases en inglés cuando el receptor desconozca este idioma, lo cual va a generar una distorsión de la conversación. Y finalmente tenemos nuestro séptimo elemento, el cual va a ser la retroalimentación. La retroalimentación o feedback es un mecanismo de control del lenguaje por parte del emisor. En este caso, nuestro ejemplo puede ser un intercambio de preguntas y respuestas entre el emisor y el receptor, en el cual van a estar intercambiando constantemente sus roles mientras dure este proceso comunicativo. Este más que nada es para poder saber que tanto el emisor como el receptor han entendido en su total el mensaje, y para así hacer que no tengan una idea errónea de este. Bien, ahora que ya sabemos cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de comunicación, vamos a hablar sobre los tipos de comunicación que existen. Para ello tenemos a mi compañero Eric, quien nos hablará un poco más al respecto. Bien, tenemos dos principales tipos de comunicación, la interpersonal y la intrapersonal. Revisemos el primero de ellos, que es la comunicación interpersonal. Esta es la manera en la que se lleva a cabo el proceso de comunicación. Para ello, se suele hacer uso de la comunicación verbal y la no verbal. Cuando hablamos de este tipo de comunicación, hay que destacar que se lleva a cabo entre dos o más personas. Llamamos comunicación interpersonal al intercambio de información que suele darse entre personas que comparten un mismo espacio físico, es decir, que cohabitan y que por ende se ven en la necesidad de tanto recibir como emitir mensajes con la finalidad de normar u organizar la convivencia. La primera clasificación de la comunicación interpersonal es la no verbal.
Esta comunicación tiene como objetivo transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones faciales o determinadas posturas. En este tipo de comunicación predominan expresiones faciales y gestos que denotan el estado en el que se encuentra una persona, así como su apariencia. Por ejemplo, podría adivinarse fácilmente si alguien está deprimido viendo su rostro. Quizá no tenga muchas ganas de arreglarse, vaya descuidado y sin prestar mucha atención a su apariencia. Este tipo de comunicación es muy difícil de ocultar y está presente casi todo el tiempo. Nuestras actitudes, expresiones corporales y estados de ánimo se pueden percibir muy sencillamente por parte del emisor. El segundo tipo de comunicación es la verbal, y en esta tenemos otros subtipos, como lo es la comunicación oral. Esta es aquella que se establece entre dos o más personas haciendo uso de un idioma o código compartido a través de un medio de transmisión físico. Es decir, utilizamos este código para elaborar un mensaje y lo compartimos por un medio que tradicionalmente era el aire, aunque hoy por hoy podemos agregar el teléfono o la videoconferencia. Una de sus mayores ventajas es que en caso de ser necesario, el emisor puede retractarse de lo que se ha dicho, ya que se lleva la comunicación cara a cara. Este es uno de los mejores métodos, ya que se permite la interacción entre ambos elementos. Hay una existencia de un feedback y una retroalimentación entre los parlantes. Como ejemplos de la comunicación oral tenemos las charlas cotidianas del día a día, conferencias, videollamadas, debates, etc. El otro tipo de comunicación es la comunicación escrita. Esta es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de este código en cuestión para que la comunicación pueda ser efectiva. Una ventaja de este tipo de comunicación es que prevalece en el tiempo, a diferencia de la oral. La información escrita no se sostiene a un punto en específico de la historia. Una ventaja por destacar es que para la comunicación escrita, la distancia también dejó de ser un problema, ya que utilizando correctos medios de transmisión podemos lograr que llegue a cualquier parte del mundo. Ejemplos de este tipo de comunicación podemos tener folletos, cartas, emails, revistas, libros, mensajes de texto, etc. Por último, revisemos la comunicación grupal. El concepto de comunicación grupal hace referencia al proceso interactivo que tiene lugar entre 3 o más personas. La comunicación grupal resulta básica e importante en el desarrollo de relaciones entre personas, familias, grupos sociales, empresas o incluso hasta el gobierno. El proceso de comunicación grupal puede llevarse a cabo a través de diversas técnicas de comunicación. Cada técnica tiene características en función de los objetivos que se quieran conseguir. Estas técnicas suelen ser las siguientes, que es exposición de un tema, diálogo o entrevistas, discusión grupal o debate, y tenemos también las técnicas de dramatización, que suelen ser usadas generalmente en representaciones teatrales con finalidades lúdicas, sociales o terapéuticas. Y por último, revisemos el segundo tipo de comunicación de los principales, que es la comunicación intrapersonal. Esta comunicación es la que una persona entabla consigo misma. Esta forma de comunicación implica que la misma persona es quien emite y al mismo tiempo recibe el mismo mensaje. Consiste en los análisis que la persona lleva adelante en forma privada y puede incluir todo aquello que la persona escuche, lea o repita. Es a través de este tipo de comunicación que las personas conectan con su conciencia, reflexionan y se dan ánimos a sí mismos o se calman. De este diálogo intrapersonal pueden surgir además mensajes o pensamientos negativos que generen temor, inseguridad o ansiedad, entre otras emociones. Muchos psicólogos consideran que este tipo de comunicación es bastante saludable, pues permite decir cosas que normalmente no se diría a cualquier persona. Como ejemplos de la comunicación intrapersonal tenemos los pensamientos, las reflexiones, las ideas, los sueños y los pensamientos en voz alta.